Muchísimas gracias, Mario. Queridos promotores, promotoras, qué alegría tenerlos nuevamente esta mañana con nosotros en una deliciosa mesa, una conversación que vamos a tener, que vamos a empezar en unos 2 minutitos, nada más que las presente yo. Me da muchísima alegría que se hayan sumado a esta fiesta de los libros, que es la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, y gracias también a la Fundación SM que hace posible que esta mañana estemos enlazados con ustedes. A todas las promotoras y promotores que nos están sintonizando en este momento, vamos a tener la oportunidad de hacerles preguntas a nuestras dos invitadas de superlujo que tenemos, y que van a poder interactuar con ellas a través del chat que tenemos, para que si tienen preguntas que hacerles, felices de la vida, les vamos a estar compartiendo a Rosa y a Irma sus preguntas. Y ahora sí, doy la bienvenida a mi admiradísima Rosa Beltrán, que está, yo digo que está con el libro calientito todavía, Radicales Libres, que salió el año pasado, pero claro, por cosas de la pandemia, para mí es una súper novedad, querida Rosa, un orgullo que hayas aceptado, me siento muy, muy feliz de que hayas estado participar esta mañana y en este diálogo con la gran Irma Gallo, una de las grandes periodistas culturales que tenemos en nuestro país. Ayer les decía en el arranque del encuentro que Irma Gallo es una de las pocas periodistas mexicanas que se ha dedicado a hacer promoción, divulgación de los libros a través de las noticias, a través de la televisión y en sus columnas y los textos que hace y ahora con los podcasts que está haciendo. Y eso es para aplaudirlo muchísimo porque no se da tan seguido y muchas veces te das cuenta que la literatura parece ser que nunca es noticia y en el caso de Irma siempre ha sido noticia. Es una conocedora grandísima de la literatura mexicana y yo creo que ha entrevistado a las grandísimas escritoras que tiene este país vivas, y hoy en la mañana, en este momento, va a conversar con la gran Rosa Beltrán, una novelista, cuentista, ensayista, traductora, una, para mí, desde mi perspectiva como lectora, una de las mejores escritoras jóvenes que tenemos en este país. Y digo joven porque es muy chiquita y nadie vaya a preguntar la edad, pero es muy chiquita, es muy jovencita. Pero Rosa no solo se ha dedicado a la literatura desde la parte creativa, Rosa ha hecho a lo largo de mucho tiempo un esfuerzo excepcional por divulgar la gran literatura que se genera en México y la ha publicado a través de la UNAM, porque ella ha dirigido varias instituciones culturales de la UNAM, sigue haciéndolo desde la nueva trinchera, y esto hace que el papel que Rosa juega para la literatura y la cultura de México sea tan importante, porque no solo estamos hablando de su creatividad y de libros tan importantes que han marcado tendencia en las corrientes literarias de nuestro país, sino que además les digo, se ha dedicado durante mucho tiempo a trabajar por la promoción de la lectura, por la promoción de la gran literatura y por la impresión de libros de calidad que la UNAM ha puesto siempre a disposición de todos los mexicanos en estos años que ha trabajado. Puedo decirles todo el currículum de Rosa, pero es muy impresionante para que ustedes lo sepan, pero ella estudió literatura de lengua y literatura hispánica en la UNAM, hizo el doctorado en literatura comparada en la Universidad de California en Los Ángeles y ha sido profesora de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha impartido cátedras casi en todo el mundo. De hecho, antes de empezar, nos acaba de decir, estuvo de jurado de la Bienal Mario Vargas Llosa, que ganó el colombiano Gabriel, se me escapó el nombre gracias, Juan Gabriel Vázquez, que lo acaba de ganar, y justo Rosa ha sido siempre invitada por su gran aportación, su conocimiento sobre la literatura, pero les digo, lo que yo las invito es a que no se pierdan los grandes libros que tiene y sobre todo esta novedad literaria que lanzó el año pasado con Alfaguara para que se acerquen a ella. Y como les dije, de Irma Gallo, es la gran periodista cultural que durante muchos años nos hizo gozar y nos acercó a libros que desconocíamos, autoras y autores a través de su programa que tenía en Canal 22. Es también escritora, porque ella también
todos sus años de lecturas, de muchas lecturas, le han permitido también publicar varios libros, y ella ganó el Premio Nacional de Periodismo Cultural René Avilés Favila en el 2018 en la categoría Nota o Proyecto Televisivo. Es fundadora de la libreta de Irma. Búsquenla, está en la página web, es libretadeirmagallo.com. Este sitio es un sitio web para extender la información cultural con énfasis fundamentalmente en la literatura. Por eso se me antoja que este diálogo sea muy rico, muy generoso entre ustedes dos. Les voy a decir por qué. Tenemos a promotores de lectura que aman su trabajo y que además de ser profesores o de ser profesionistas o comerciantes o amos y amas de casa, la literatura es un lazo de comunicación con la gente que ellos quieren, que respetan, con sus alumnos, y es el amor que quieren compartir. Pero bueno, hizo una presentación fenomenal, extraordinaria, tanto de Irma, merecidísimo todo lo que dijo ahí, ya la tenemos otra vez. Me fui, pero las dejo ya. Solo quería decirles que les doy un beso muy grande y una bienvenida muy especial y que me honra muchísimo que esta mañana puedan conversar con sus lectores y con estos lectores que nos acompañan a través de las redes sociales de la Fundación SM y de la Filo. Muchas gracias y bienvenidas, queridas. Gracias a ti, querida Nubia. Gracias, Nubia. Ha sido una presentación maravillosa. Me va a encantar conversar con Irma, que si alguien sabe de libros en este país es ella, de los libros clásicos, pero también de los que acaban de salir, los calentitos. Esta pandemia ha sido impresionante seguir la libreta de Irma y todos los foros en los que ha participado. Y nos proponemos, claro, hacer un recorrido por nuestras lecturas, al que Irma va a dar inicio con su pregunta, pero también nos dijimos al principio que queremos llegar a las lecturas de pandemia. ¿Qué ha pasado en este año y medio extraordinario en el que toda la humanidad, por primera vez para los que estamos vivos, ha tenido la misma conversación en tiempo real? Todos hemos sentido lo mismo. ¿Qué se está escribiendo y qué se ha leído en estos más de 18 meses de pandemia? Irma, si quieres tú empezar este recorrido. Uy, pues gracias. Antes que nada, de verdad estoy muy emocionada. Te agradezco muchísimo, Nubia Macías, le agradezco mucho a la Fundación SM y por supuesto a la Filo. Es la primera vez que estoy en la Feria de Oaxaca, aunque sea virtualmente. Les mando un abrazo enorme a Guillermo Quijas, a Vania, a todo el equipo que son maravillosos, los quiero mucho. Y bueno, además me toca compartir este escenario virtual con una de las escritoras que más admiro y una persona muy cercana que quiero mucho, que es Rosa Beltrán. Y como bien dice Rosa, creo, Rosa, que la pandemia nos hizo volcarnos una vez más a los libros, a quienes ya disfrutábamos de la lectura, pero también yo creo y quiero pensar que mucha gente que no solía leer mucho empezó a refugiarse en los libros en estos meses extrañísimos de los primeros meses que estuvimos de plano encerrados, ¿no? Y después empezamos a salir paulatinamente, pero insisto, creo que la conversación que uno mantiene con unas páginas, con un objeto como este, y voy a hacer el comercial, lo siento, porque la verdad es que esta es una de las novelas que más me ha gustado, que más me ha acompañado durante estos últimos meses, que es Radicales Libres, la novela más reciente de Rosa Beltrán. Creo que nos hace este diálogo, nos ha hecho como enriquecernos. Yo decía hace unos momentos antes de entrar al aire que a mí me ha ayudado mucho incluso en términos de ánimo, porque han sido meses duros, muy duros, y de ver que la gente que quieres, que la gente que conoces, pues enferma, o incluso gente que ha llegado a fallecer desafortunadamente. Y de verdad en los libros uno encuentra en estas historias, pues
una esperanza, ¿no? En las letras siempre hay una esperanza, siempre hay otros mundos. Yo tengo aquí algunos libros que he leído durante estos meses. Este, por ejemplo, es In vitro de Isabel Zapata, en donde Isabel narra la experiencia que fue para ella concebir a su única hija, su primera hija, in vitro, y lo que significa para el cuerpo de la mujer tener un bebé de esta manera. Y lo relaciono justo con tu novela, Rosa, porque tu novela, Radicales Libres, tiene mucho o todo que ver también con el ser mujer, con el habitar un cuerpo de mujer en México. Entonces, bueno, yo dejo estos dos apuntes, a ver qué nos puedes decir, querida Rosa. No sé si leíste ya el libro de Isabel, pero acerca del tuyo, el tema del ser mujer, de tener un cuerpo de mujer, de habitar en un cuerpo de mujer en este país. En el caso de Radicales Libres, bueno, es la historia por varias décadas de esta mujer y de la sororidad también, de la unión que se crea muchas veces entre las mujeres, que me parece una discusión súper importante todavía. Pues muchas gracias. Yo creí que nos íbamos a remontar a las primeras lecturas, ya llegaremos a ellas. Pero yo También. estoy contigo en que en esta pandemia nos dimos cuenta de algo que ya sospechábamos, que no podemos vivir sin libros, no podemos vivir sin cultura. Yo creo que para todos fue muy conmovedor ver, por ejemplo, esta edición que se hizo de parte de la Orquesta Sinfónica Nacional del Huapango de Moncayo, donde cada uno de los ejecutantes va apareciendo en cámara conforme el instrumento aparece en este huapango. Vimos bailarines ensayar en el baño de sus casas, en la cocina de sus casas. Presenciamos talleres en línea y nos dimos cuenta de que no solamente estaban escribiendo los escritores, las escritoras, sino que había una necesidad de esta actividad interactiva, que es poner por escrito y compartir con otros lo que estamos sintiendo. Esos miedos que todavía no desaparecen del todo, esa zozobra, esa incertidumbre. Eh, Compartimos la falta de abrazos, pero los libros nos abrazaron. Y compartimos también algo, por lo menos en mi caso, y muchos compañeros con los que platiqué, a los que también les ocurrió, de volver a libros que hablaban de catástrofes anteriores. O sea, leímos, por ejemplo, La peste de Camus. Volvimos otra vez al Decamerón, se habló tanto del Decamerón. Volvimos otra vez a Robinson Crusoe. Volvimos a los escritos de Darwin. Volvimos a las cartas, diarios escritos sobre el confinamiento de Newton, pero volvimos también, esto es muy interesante, a muchos de los escritos de la posguerra. No se puede comparar, por terrible que sea esta pandemia, y es terrible, con una guerra, con algo como lo que ocurrió digamos, los años primeros del siglo XX dos veces, con las guerras mundiales. En mi caso, Irma, fíjate que volver otra vez a leer a Irene Nemirovsky, volver a leer eh, los libros sobre la ocupación alemana, por ejemplo, volver a leer a Cesare Pavese, al léxico familiar que tanto adoro, ese libro, fue poner en perspectiva lo que estamos viviendo y lo que se ha vivido en esos momentos terribles, también de carencia, de zozobra, de miedo y de este ánimo que nos acompaña a todos. Yo creo que es lo más difícil de combatir en este momento en que nos vamos a enfrentar a lo que queremos llamar nueva normalidad, porque no renunciamos a la palabra normalidad, porque eso es un sitio que nos da seguridad, certeza, autoridad, pero que desde luego será una forma de vivir distinta porque muchas cosas habrán cambiado y habrán cambiado dentro de nosotros. Nos enfrentamos a los miedos, nos enfrentamos a nuestra soledad, nos enfrentamos a tener mucho más tiempo, aunque estuviéramos horas y horas en el Zoom, pues entre Zoom y Zoom, ensumismadas, estábamos leyendo, ¿verdad? Todo el tiempo. Y estábamos leyendo también las novedades con una avidez. Fue raro, Irma, que en esta pandemia
compráramos tantos libros en línea y también que añoráramos al principio que las librerías no estuvieran abiertas. Para mí fue un escándalo saber que en Barcelona estuvieron abiertas todo el tiempo y que semana a semana los lectores, junto con su canasta básica, en la compra del pan, incluían la compra de su libro semanal. Y aquí tuvimos que esperar. Nos dio oportunidad para leer en línea, es verdad, en Kindle, pero para mí no hay experiencia como la de tener el libro. Y para volver o terminar esta primera parte con In Vitro y con el libro de Selva Almada, que es una forma extraordinaria de hablar del machismo en un pueblo perdido, de formas en las que parece que no está ocurriendo nada, de formas masculinas de convivencia y que sin embargo nos están descubriendo una manera no dicha de nombrar esa convivencia. De leer, por ejemplo, Cometierra también, de leer a Gabriela Cabezón Cámara, bueno, de leer a tantas autoras latinoamericanas que están escribiendo de una manera extraordinaria, poderosísima. Me sorprendo todo el tiempo, ¿no? Acabo de comprar el libro más reciente de Mariana Enríquez. Me sorprendo al haber revisado las crónicas de Leila Guerriero y las crónicas de Martín Caparrós, que si queremos hacer una revisión de los últimos años en América Latina, creo que hay que acudir a los cronistas, en particular a ellos dos y también a Alma Guillermo Prieto. Para mí la pandemia, entre otras muchas cosas, fue la oportunidad de irme hacia atrás, de revisar lo que hemos sido los latinoamericanos y por lo tanto, y ya aterrizo en tu pregunta y te doy la palabra de nuevo, para ir hacia atrás en nuestro país, para preguntarme, ¿y qué ha pasado estos 60 años, estas 6 décadas en México? A partir del 68 y hasta la pandemia, ¿quiénes fuimos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Parecería que estamos viviendo dos países distintos. El de los 70, todavía los 80, con todos sus nuevos protocolos, con la aparición del SIDA, los 90, la aparición del libre mercado, ya con una irrupción brutal en los años de Thatcher y de Reagan, la caída de los sueños de las utopías socialistas con el muro de Berlín, y lo que vino después, a partir del año 2000, sobre todo la aparición de los medios electrónicos, que nos cambió definitivamente la forma de comunicarnos, pero también la violencia atroz. Esa violencia que no existía, y Radicales Libres da cuenta de ello, con quienes pasamos nuestra infancia en la calle, haciendo vida de barrio, los que jugábamos sin tanto rollo que hablara de la democracia, realmente todos con todos. Distintas clases sociales, hombres, mujeres, gente más grande, gente menor, pero todos conviviendo hasta que se hacía de noche. Y volvíamos a la casa porque había llegado la hora de merendar, no porque nos fueran a buscar. Eso yo creo que es imposible en este país ahora. Dejar que los niños estén solos en la calle hasta que anochezca. Es impensable. Alguien me decía que es impensable en el mundo entero. Y eso me dejó dando vueltas. A lo mejor sí es cierto, es una forma de vida que ya se perdió. El ir a las fiestas de paga, también en los años 70, con la irrupción del rock, había llegado un poco antes, pero algunos de nosotros vivimos eso a través de los primos, de las generaciones mayores. Y pensar que la música tenía un componente político tan fuerte. Fue la primera vez que lo supimos al oír a Jimi Hendrix, por ejemplo, ¿no? Cuando tocó el himno nacional norteamericano bajo la lluvia, su requinto, y fue arrestado. Oír a Jim Morrison, a Janis Joplin, en fin, a los Rolling Stones, todo esto no solo fue aprender con H otras maneras musicales, sino también otras formas de expresar el pensamiento político. Sí, el 68 nos cambió, a mí no me tocó vivirlo más que de manera vicaria, pero todo lo que vino después es consecuencia de ese 68, en el que la juventud apareció por primera vez. Y eso está también en la novela. Las fiestas de paga, las mujeres no pagábamos porque éramos minoría. Ahora somos mayoría apabullante en otras esferas de la vida pública, pero
bueno, esto era también una forma de convivencia con chavos a los que no conocíamos. También una prolongación de esa vida de barrio en la calle fue estar en el Denis, en el Vips, el que estaba por las antorchas, donde las mesas eran al aire libre, llegaban los motociclistas. Yo parece que estoy hablando de la prehistoria, ¿verdad? Pero ni fue hace tanto tiempo. Es increíble pensar en ese México en el que nuestro bochito íbamos por toda la República puebleando, que así se decía, y nos quedábamos en Mazunte y en Puerto Escondido y en Puerto Ángel, que era playa nudista, y nos quedábamos sin mayor pendiente que nos fueran a revolcar las olas. Yo no sé si esto se puede hacer todavía en este país, pero esas formas de vida son las que están en Radicales Libres, y esa pregunta que late todo el tiempo antes de que llegue la narradora a la tercera generación, que es una chica del Me Too, que ha tenido que irse del país porque la ha expulsado la violencia. Antes de que eso ocurra, se pregunta, bueno, ¿por qué se van los que se van? Con papeles, sin papeles. Nuestra época es la época de las grandes migraciones, pero también los que nos quedamos, ¿por qué nos quedamos? ¿A qué nos quedamos? ¿No? Y con eso cierro este espacio que tan generosamente me diste para hablar de esta novela, que creo que en verdad tiene muchas de las preguntas que nos estamos haciendo varias. Es rarísimo, ¿eh? Este contagio. Hablaste de las maternidades, hablaste Sí. de los feminismos, porque no hay uno, ¿sí? No, Del cuerpo de la mujer, de sí. pensar el mundo desde este cuerpo que se vive distinto, muy distinto, ¿no? De esto se está escribiendo tanto que es muy sorprendente ver quién empezó con esta otra forma de contagio y por qué nos atrae tanto a hombres y mujeres. A mí me ha llamado la atención en las presentaciones y en los talleres de lectura ver que hay hombres, que hay chavos, y no solo de mi generación, más jóvenes diciendo, wow, yo no había pensado el mundo así. Yo no sabía que entre mujeres ocurrían estas cosas también, ¿no? Ay, Rosa, qué maravilla de respuesta y de conversación, de detonar la conversación acabas de dar. Fíjate, ahora que hablas de los libros a los que volviste en estos meses, a mí uno de los libros que me atrapó también muy al principio de la pandemia y porque tiene que ver justo con la historia de los libros, con lo que nos ha hecho amar a los libros tanto, fue El infinito en un junco de Irene Vallejo. Ese libro salió, bueno, fue muy difícil conseguirlo en México los primeros meses del año pasado o antepasado, ya ni me acuerdo, pasó tanto tiempo que no me acuerdo, creo que sí fue del 2020. Fue tan difícil conseguirlo que primero lo leí en digital. Yo soy como tú, Rosa, en el sentido que acabas de decir que tú prefieres los libros físicos, yo también. Yo la verdad, tengo mi Kindle, disfruto mucho también leer libros digitales, sobre todo cuando no los puedo conseguir en papel. Y como dices, las librerías estuvieron cerradas aquí en México durante los primeros meses y fue de repente como muy angustiante también y tener que recurrir a Amazon, que es este gigante que empezó vendiendo libros, que ahora vende hasta cosas del aseo, por ejemplo, y sentir de alguna manera que traicionabas a las librerías de barrio. No sé si te pasó, a mí me pasó, pero bueno, tuve que leer El infinito en un junco primero ahí. Después una amiga fue a España y me trajo mi ejemplar, que es así como uno de los tesoros de esta pandemia también, que me dejó esta pandemia. Y yo conversaba, fíjate, con Irene Vallejo también en un Hey Festival en el del año pasado, y le preguntaba, ¿por qué crees que un ensayo, y además un ensayo sobre la historia de los libros, se convierte en un bestseller mundial? O sea, fue un fenómeno rarísimo. Nosotros sabemos que muchas veces los libros que se venden mucho no necesariamente son los libros pues que están mejor escritos o que tienen una propuesta pues estilística, temática distinta, ¿no? Y sí sucedió con El infinito en un junco y ella me decía que precisamente algo que acabas de decir tú también, Rosa, que tenía que ver con esta necesidad de volver a los libros.
de entendernos a través de los libros, de conocer la historia, ¿no? De los libros. A lo mejor a la mayoría de la gente, yo la verdad no me preguntaba mucho más allá de que lo vi tal vez en la secundaria o en la primaria, no recuerdo, cuál fue el origen de la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo llegaron los libros ahí? Nunca me lo volví a preguntar, es algo que aprendes y das por sentado que estos objetos maravillosos van a estar en tu vida ya el resto del tiempo, ¿no? Y para mí fue un gran descubrimiento El infinito en un junco. Y ahorita que enseñé de Panza de Burro, de Andrea Abreu, vuelvo a un tema del que acabas de hablar, Rosa, y de cómo están escribiendo las mujeres. Ella es española, Andrea Abreu es española, pero en el mundo hispanoamericano, ¿no? También unas de las lecturas que mencionaste a mí me acompañaron estos meses, que fueron Mariana Enríquez, Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes, Selva Almada, Andrea Abreu, tú misma. A mí me interesa mucho cómo ha surgido este movimiento de mujeres escritoras en español. En inglés no sé porque leo mucho menos libros de escritoras en inglés y además pasan ya por el tamiz de la traducción, que por muy buena que sea una traducción, pues nunca es lo mismo. Pero estos meses también fueron los meses de leer mujeres y mujeres escribiendo en español. Y lo que dices también estoy totalmente de acuerdo de preguntarnos qué sucede, qué está sucediendo con los cuerpos, con las maternidades, con la violencia que sufrimos a muchos niveles. También otras escritoras poscoloniales muy interesantes, por ejemplo, Jamaica Kincaid con la autobiografía de mi madre, Maris Condé, mujeres que escriben desde estos lugares totalmente fuera de la periferia, ¿no? Y que nos están enseñando, que yo descubrí en la pandemia, no quiere decir que empezaron a escribir en la pandemia, para nada, pero fueron mis descubrimientos y me gusta mucho hablar de ellos porque nos están acercando a otros mundos, Rosa, a cómo se vive el ser mujer, el ser de cierta edad, de cierta raza también, porque todo atraviesa las vidas de las mujeres, la raza, la edad, la posición social, económica. Todo esto fue como también muy enriquecedor para mí. Una de las que disfruté muchísimo, muchísimo también, tú lo dijiste, fue Mariana Enríquez. Este libro no salió en la pandemia, salió antes, pero yo lo empecé a leer en la pandemia y de verdad me dio terror. Fue como leer el Decamerón o no sé, o sea, estar pasando por esta situación que nunca habíamos vivido en la historia, al menos desde que yo nací, desde que mis padres nacieron, no en la historia de la humanidad, pero en la historia reciente, pues, de la humanidad. Y de repente leer una cosa como Nuestra parte de noche fue también sumirme de alguna manera en la angustia de la narración de Mariana, que es excelente y que sí te pone los pelos de punta, pero también un poco reflexionar sobre qué le estamos haciendo al mundo, ¿no? ¿Qué le hemos hecho al mundo? ¿Qué hacemos? Insisto yo mucho en el discurso de los cuerpos, dónde estamos parados, qué esperamos, cuáles son nuestras expectativas. Y bueno, me perdonarán los que nos están viendo, los varones, pero realmente creo que las voces de mujer son las voces que se han escuchado más en estos últimos años, hablando de literatura. No sé tú qué pienses, querida Rosa. Mira, yo creo que la historia no es algo que ocurre allá en abstracto y luego aparecen las monografías y en las enciclopedias y en los libros de historia y sociología. La historia nosotros la estamos escribiendo, todos los que estamos ahora aquí vivos. Es algo que nos afecta y nos determina. No nos podemos escapar a nuestro momento histórico, pero también no podemos no intervenir. Aunque nuestro nombre y apellido no aparezca, es importante que pensemos que las decisiones que tomamos, la manera en que vivimos, lo que elegimos, está escribiendo esa historia con H mayúscula.
Para mí es muy significativo que has mencionado entre los temas que ahora nos han rondado en la pandemia y no nos pusimos de acuerdo tú y yo. Uno tiene que ver, sí, con ese revisionismo, con ese hacer un alto y mirar hacia atrás desde donde sea, sí desde el género, pero también desde la historia, las costumbres, la ecología y pensar qué estamos haciendo, qué hemos hecho como humanidad, cómo llegamos hasta aquí. Una manera de hacerlo es verdad, es como lo hace Irene Vallejo en su extraordinario libro. Y sí es, cuando menos enigmático al principio, pensar que un libro tan erudito ha llegado a tantos lectores no eruditos y que nos hace pensar qué tiene, cuál es el secreto. Bueno, el secreto, y un poco estaba en la primera intervención, está en que queremos saber no solo cuáles son los libros que se han leído, sino cómo se han leído. ¿Qué les han dicho en distintas épocas esos libros a otras personas y qué nos pueden enseñar a nosotros ahora? Porque un libro sigue vivo, no importa si fue escrito en el siglo XV o XVI, mientras sus lectores lo sigan leyendo. Sigue diciéndoles cosas. Y esas cosas que les dijo y que nos dice son las que están en este hermoso libro de Irene Vallejo y en otro libro maravilloso que lo voy a ligar ya nada más para compartir esta conversación con los compañeros promotores, por supuesto que ha sido un clásico muchos años, que es el de Alberto Mangel, que es el de la historia de la lectura. Es otro súper bestseller, vamos a decirle así, que también habla de cómo se leía. Desde los monjes antiguos que leían, privilegiados por supuesto, porque no todo el mundo tenía acceso a la lectura, como sabemos, en silencio y tan solo moviendo los labios, hasta este primer personaje que descubre la lectura totalmente en silencio. Es decir, desde la lectura en voz alta hasta leer con los ojos, que ahora nos parece que es lo más normal del mundo porque no estamos escuchando a gente leer en voz alta todo el tiempo, pero es que así no se leía. Y además había muy pocos libros. Y entonces, por ejemplo, un libro como El Quijote, ahora sabemos que se leía después de la faena en los campos y se leía a 30 o 40 labriegos y se morían de risa y les encantaba. ¿Y cómo era posible? ¿Eran tan cultos? No, es que la literatura era un alimento que llegaba a más de otra manera. Y lo mismo pasó con el Lazarillo de Tormes y lo mismo pasó con la Celestina y con estos libros que ahora solo se leen en la universidad, pero que si nos damos la oportunidad de releer, nos daremos cuenta de la riqueza verbal, la imaginación tan grande que tienen y el humor, el sentido del humor. Fíjate que yo casi no puedo leer libros que no tengan cuando menos un sentido sutil de la ironía. Los leo, claro, si leo a Thomas Mann, pues sí, sí lo he leído, ¿verdad? Por supuesto. Pero los libros que más me gustan son esos libros que te hacen esbozar una sonrisa a lo Mark Twain, a lo Oscar Wilde, a lo Jorge Ibargüengoitia, porque te están diciendo, hey, sí, sí, el mundo es todo esto que te han dicho, pero también es esto otro que no habías visto. Y con eso llego al segundo tema que tocaste, pensar fuera de la caja. Esta pandemia nos ha enseñado a pensar fuera de la caja. Y creo que por eso se está leyendo tanto a mujeres, además de que son muy buenas escritoras y nos están descubriendo mundos que no sospechábamos, porque nos estamos haciendo preguntas que no nos hacíamos. Ayer en uno de estos talleres de lectura o círculos de lectura fantásticos donde me invitaron a participar, había hombres y yo les pregunté, ¿y ustedes cómo leen Radicales Libres desde el punto de vista masculino? Y uno de ellos se quedó así un poco pasmado, creí que se había congelado el Zoom, y después me dijo, oye, yo no me había preguntado eso, yo lo leí como leo cualquier libro, para mí fue simplemente leer literatura. Qué padre haber llegado a ese momento en el que ya no estamos haciendo la distinción de quién lo está escribiendo, si es un hombre, si es una mujer, si lo voy a poner de este lado del librero o de aquel otro. Mira, cuando yo estudié en la Universidad de California, y te estoy hablando de 1988, los 90, me impresionó mucho en un curso donde se hablaba de Gabriel García Márquez, o sea, de este monstruo, ¿no? Del que fuimos algunos contemporáneos. Me impresionó mucho que se dijera en una librería que estaba en el anaquel de la literatura étnica, ethnic literature,
Y Borges también, Borges, García Márquez. Sí, imagínate, en los 90 todavía había esta clasificación. Afortunadamente esto ya cambió. García Márquez es un autor universal, del que ni siquiera Harold Bloom se puede librar, ¿no? Pero a mí me gustaría mucho irnos un poquito atrás, Irma, porque para llegar a ser estas lectoras compulsivas que somos y que son los compañeros entusiastas del otro lado, promotores de lectura, porque a esto se llega por amor, o sea, a esto no se llega por dinero ni por ningún otro interés, sino porque tienes una adicción y no puedes vivir fuera de las historias que cuentan los libros. Yo te quiero preguntar, ¿cómo llegaste tú a los libros? ¿Cuáles fueron esos primeros libros o cuál fue ese camino? Ay, Rosa, qué emoción que me preguntes tú esto, tú que eres una lectora empedernida, y antes de contestarte nada más recuerdo que hay una frase justamente en Radicales Libres, bueno, un párrafo, no lo tengo señalado, pero lo recuerdo muy bien, donde dice que lo difícil que es ser lector en el mundo en general, en el mundo contemporáneo, que no hay, y en esta ciudad en especial, ¿no? No hay parques donde te puedas sentar a leer sin que te asalten. En los restaurantes siempre hay una tele prendida con el fútbol o con un programa de estos de noticias y variedades en la mañana que no te permite concentrar. Si tú estás en tu casa y estás leyendo, creen que no estás haciendo nada. Y entonces todo el mundo llega y te hace preguntas y te dice, oye, no sé qué, y oye, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo, ¿no? Creen que leer es no hacer nada, ¿no? Y una vez comentado esto, te quiero responder que afortunadamente vengo de una familia en donde tanto a mi padre como a mi mamá les ha gustado mucho, mucho leer. Mi mamá más por el tema de las artes visuales y de las artes plásticas, dibuja mucho, toda la vida ha pintado y ha dibujado, pero también ha leído mucho, y mi padre, pues profesor de historia, de ciencias sociales, escribe también libros de texto. Yo nací en una casa donde siempre hubo libros y creo que eso tiene muchísimo que ver. Y siempre vi a mi papá sentado con un libro en la mesa, en cualquier parte incluso, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuelito materno decía que no se llevaban los libros a la mesa. Y yo siempre, yo como, mi pobre hija adolescente puede ser testigo de ello, siempre como con un libro en la mesa, siempre que voy a cualquier lado, porque digo, híjole, y también me reconocí en tu personaje de Radicales Libres, yo siempre voy con un libro en la bolsa, porque digo, en la fila de esto, en la fila del otro, en el metro, en el semáforo, manejando, y es irresponsable que lo diga, pero así es, en el semáforo leo algo, ¿no? Así soy. Y en ese sentido, mis primeras lecturas, la primera que creo que me impactó profundamente, como tal vez a muchas mujeres, fue Mujercitas de Luis Alcott. Y después leí Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Esos clásicos a mí me significaron un cambio total en mi adolescencia, preadolescencia, de decir que hay mundos distintos, que hay mundos posibles. La verdad es que yo me perdía, me clavaba con los personajes. Yo quería ser Joe March, por supuesto, como todo mundo. Y esas fueron las lecturas fundacionales. Después, poco a poco, pues empecé a leer latinoamericanos, ¿no? Leía a García Márquez muy chava, también muy chiquita. Leía a Carlos Fuentes, el clásico Aura, que lees siendo también muy joven. No sé, empecé a leer y a devorar libros. Otro gran, digamos, que tuvo que ver con mi pasión por la lectura, es un escritor que comúnmente se clasifica como muy comercial, que es Stephen King. Pero a mí, es que es un maestro, ¿verdad? Es que de verdad ese es un maestro. O sea, yo creo que además escribe no sé, de a 10 libros por mes, no sé cómo le hace, o por año, no sé, pues es una cosa impresionante. Algunos no tan padres como otros, pero aquellos primeros clásicos de Carrie, por ejemplo, del Resplandor, se me fue la onda, Zona Muerta, del hombre que entra en coma y luego se da cuenta que puede ver el futuro y no sé qué, eran cosas que a mí me apasionaron muchísimo.
Y pues creo que esas han de haber sido mis primeras lecturas. Después entré a Kafka con La Metamorfosis y dije, ¿qué es esto? Me acuerdo que cuando lo leí, primero no lo entendía bien, me tenía que regresar para tratar de entender cómo que el hombre despertó siendo un insecto. Pero bueno, contigo, Rosa, gracias a ti, a unas pláticas, a unas conversaciones que tuvimos hace 2 años más o menos, empecé a leer otras cosas que no había leído. Por ejemplo, empecé a leer a Guy de Maupassant, empecé a leer también, ay, se me está yendo otro francés, este de la Madame Bovary, Flaubert. a Ujú. Flaubert también, ¿no? Pues no sé, siento que todas las lecturas me han llevado a las lecturas que ahora me interesan y que dices muy bien cuando hablas de no compartimentar las lecturas que porque son escritas por mujeres, que porque son escritas eh, por étnicas, es esto que es horrible además, pero creo que sí los últimos años de mi vida, los últimos 5 quizás han estado marcados por lecturas de mujeres y en ese sentido, bueno, mis guías así han sido Cristina Rivera Garza, Carmen Bullosa, tú misma, Fernanda Melchor, Fernanda Trías, que es una escritora uruguaya que yo no sé si ustedes han leído, se las voy a recomendar muchísimo. Lo sacó con Dharma, pero tiene también Mugre Rosa, que además es como, Librazo, ese es un ajá, librazo. o sea, es como ya ver lo que iba a pasar en estos meses y Sí, volvemos al tema de la pandemia, no podemos dejar de pensar en eso. Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara, en fin, o sea, creo que los últimos años han estado muy marcados por la lectura de mujeres y hasta las clásicas. He regresado, he aprendido, he descubierto a escritoras como Carmen Laforet, por ejemplo, que hice un podcast porque me impresionó. Elena Garro, que digo, ¿cómo es posible que en México tuviéramos una Elena Garro y durante tanto tiempo hubiera estado silenciada? Y voy a hacer un comercialito muy breve, pero creo que el trabajo que ha hecho Socorro Venegas con Vindictas en la UNAM ha sido básico también para descubrir a María Luisa Puga, por ejemplo, a muchas otras que yo no tenía idea o que no había leído, que sí había visto por ahí, pero que no había leído, junto con Ave Barrera, que también está colaborando con Socorro Venegas, que han sido, la verdad, para mí un descubrimiento y mucho, no sé, me hacen sentir como de repente pienso a cierta edad, yo voy a cumplir 50 años dentro de un mes, y de repente pienso, nunca es tarde para escribir, nunca es tarde para que te publiquen una primera novela. A mí me han publicado no ficción, pero ficción no. Y esto me da mucha esperanza, siento yo. Y las escritoras contemporáneas, querida Rosa, más jóvenes, como Cleo Mendoza, que escribió Furia, que también salió este año y que es una cosa impresionante. Brenda Navarro, con sus casas vacías. Bueno, creo que se están moviendo un montón de cosas interesantísimas y y creo que Ana ya Cruz voy con mucho. Cara de Liebre, que es padrísimo también. Padrísimo, sí. A mí me importa mucho lo que estás diciendo porque me doy cuenta de que cada uno de nosotros tenemos nuestra bitácora, nuestra biblioteca particular de favoritos a la que vamos a volver, pero también esos libros que nos hablan del momento específico que estamos viviendo y a los que no habíamos podido llegar muchas veces por razones históricas. Desde luego, el trabajo de Vindictas es muy importante y el de muchas mujeres, tú incluida con tu libreta. Muchas grandes lectoras que lo que están haciendo es nada más decirnos, hey, aquí ya estaba Josefina Vicens, dense una oportunidad para leer el libro vacío, porque hasta Paz lo prólogo, lo que pasa es que luego, como dijo otra escritora, cuando una mujer muere, muere 2 veces. Una es la muerte física y la otra es el olvido. Y entonces, hacer equipo, que es una cosa muy interesante de lo que también está ocurriendo históricamente ahora, y decir, 1, 2, 3 por mí, por todas mis compañeras.
Es un acto de generosidad muy grande que significa, te voy a compartir algo que a mí me ha cambiado la vida, que a mí me ha encantado y que quiero porque me ha causado tanto placer, que también te lo causa a ti, ¿no? Eh, Igual que los promotores de lectura hacen con quien no ha leído por primera vez al acercarle un libro, historias infantiles, mitos, leyendas, todo esto que nos transforma desde chicos. Igual acercar un libro de estas autoras que has mencionado, de Inés Arredondo también, ahora mencionaste a Puga por su Diario del Dolor, pero a mí me encanta Pánico o Peligro. En fin, fíjate que desde el siglo XIX hay cosas muy interesantes en nuestro país que estaban escribiendo las mujeres, pero que como las publicaban, eh, pues así un poquito a las ocultas y en revistas solo para mujeres y tal, se quedaron en un pequeño sector. Pero que uno vuelve a ellas, por ejemplo, las crónicas de Cube Bonifante, ¡wow! ¡Qué maravilla! Las crónicas de Calderón de la Barca, no estoy hablando del autor, sino de la marquesa. Qué maravilla pensar en México del siglo XIX a través de esas pequeñas crónicas cotidianas. Yo comparto contigo esa afición, ese gusto, aunque yo he leído autoras hace mucho y autoras en lengua inglesa que quizás son las que más he leído, ¿no? A las que más he estado expuesta. Disfruto mucho este momento en nuestra lengua. Yo también voy a añadir a otras cuantas autoras en un momento, pero me quiero referir todavía al momento anterior, el que nos hizo llegar aquí. En mi caso, fíjate que tuvo mucho que ver con, con la historia oral. Por eso me gusta muchísimo que existan los cuentacuentos y que compartamos esas historias ahora incluso en estos podcasts, al que tú ya también le entraste, en estos CDs, está tan de moda otra vez ahora el escuchar literatura. Es padrísimo, es volver a esa experiencia de infancia. Fíjate que a mí nunca se me olvidó un cuento chino, de estos mitos. Se llamaba La vasija encantada. Lo leí de verdad cuando era niña y no lo he vuelto a encontrar, pero qué poderosa era su historia, porque no se me olvidó. Estos eran el padre, ya anciano, y el hijo que van por el bosque y de pronto se encuentran una vasija. Es una vasija encantada. Y se dan cuenta de eso porque al padre se le cae una moneda. Y en el momento en que llega al fondo la moneda, se convierte en dos. Y el padre, con avaricia, quiere aventar al hijo al fondo de la vasija para sacar la moneda, ¿no? Y el hijo, en cambio, avienta al padre. Y de pronto se da cuenta de lo que hizo con horror. Pero con más horror ve que ahí en el fondo de la vasija ya hay dos padres. Y ahí es donde termina el cuento. En el instante en que el hijo se percata de que tiene solamente dos opciones, o abandona al padre al fondo de la vasija para siempre, o está destinado a sacar interminables padres del fondo de la vasija. Fíjate tú que a esta edad que tengo yo, ¿no? Con los padres de la edad que tienen, me viene este cuento a golpear, lo vengo a recordar. Y fue un cuento de la infancia y que me fue referido de manera oral. Entonces, qué importante es contar los cuentos. Y también volver a los cuentos, los clásicos, sí, por supuesto, los hermanos Grimm, todo, Hans Christian Andersen, pero también los cuentos que se están recontando. Para mí, Roald Dahl fue volver a leer a los Grimm, pero de otra manera. Los cuentos con humor, como te digo, y con humor negro, pues por algo les encantan a los niños, porque hablan de esa otra, de esta otra cara de la realidad. Los cuentos de Saki, bueno, son cuentos formidables, ¿no? Y cuentos que se escriben mucho ahora a través de lo que se conoce como literatura infantil y juvenil. Persona Normal, de Benito Taibo, que a mí me encanta, El profesor Zipper, de Juan Villoro, que me encanta, los libros de Verónica Murguía, que me encantan y me fascinan por absurdos, por negros, por inteligentes, y porque son libros a su manera, que tocan algo que tú y yo tocamos en esta conversación, nos hablan de otros libros. Persona Normal, igual que Mangel, igual que Irene Vallejo, a su manera, nos están enseñando cómo alguien llegó a los libros y por lo tanto a la libertad, a empezar a pensar por sí mismo, a saber que se podía vivir de otra manera.
toda proporción guardada, pero Radicales Libres, como está narrado desde una niña de 8 años que va creciendo y que lee de manera compulsiva, pues hace un recuento también de todas esas lecturas de infancia, de adolescencia, ¿no? Germán Hesse, tú mencionaste ahora Kafka con Metamorfosis, y las lecturas también de vida adulta que nos han ayudado a transitar en las épocas más difíciles. A mí me pasa lo mismo que a ti, que en los momentos más duros de mi vida acudo a los libros. Siempre, siempre, siempre encuentro consuelo en eso. Ay, pues yo también, Rosa, totalmente estoy de acuerdo contigo y yo no sé cuántos minutos nos queden, pero yo quiero recomendarles este libro también a ti y a los promotores que nos están viendo. Se llama En la Casa de los Sueños, de Carmen María Machado. Carmen María Machado es un personaje súper importante porque es descendiente de cubanos. Ella ya nació en Estados Unidos, pero es descendiente de cubanos. Y este es de los pocos libros, hablando de violencia contra la mujer, pero este es de los pocos libros que abordan el tema de la violencia en una relación entre mujeres, en una relación lésbica. Pero ahorita que me vino a la mente, porque ahorita que dijiste de estos libros que nos remiten a otros libros, este libro, En la Casa de los Sueños, nos remite también a otras lecturas, nos abre caminos. En este caso, algunas son lecturas teóricas que tienen que ver con el tema de la violencia de género o con el tema de la discriminación justo hacia las personas LGBTI, el no creerles, ¿no? El no creerles en este caso a una mujer que diga, mi pareja mujer me maltrató físicamente, me maltrató mentalmente, emocionalmente, pero también a otras lecturas que tienen que ver con lo literario, porque ellas dos se conocieron en un taller literario en Iowa, en la Universidad de Iowa, etcétera. Y este tender puentes que nos hacen algunos libros, creo que es de las cosas más valiosas y las cosas donde uno puede encontrar más placer en la lectura. Y me estoy acordando de Tu efecto secundario, Rosa, que también ese es un libro que te lleva a otras lecturas, que te remite a otras lecturas y que si no las has leído todavía, dices, ay, ahora yo me quiero enterar de qué va esto, ¿no? Y además es un libro que es una reflexión súper inteligente, divertida, con sentido del humor y con sentido del humor muy negro también, sobre el mundo este de la lectura, el bluff de las editoriales, de las ferias del libro, que disfrutamos muchísimo y que somos felices y por eso estamos aquí, pero también la parte un poco negra que tiene todo este mundo, ¿no? Y no sé, a mí me gustaría terminar esta charla que nos hablaras un poco, Rosa, tú que ya llevas mucho tiempo en la industria editorial, en todo esto de las ferias, de las charlas, de las conversaciones, pues ¿cuáles han sido como los momentos más satisfactorios para ti? Creo que ver que la gente te lee y que lee otras cosas y que se junta, se reúne en un lugar, en una feria de libro, donde el tema central y donde el personaje central es el libro, creo que eso es padrísimo, pero ¿cuál sería como tu recuerdo más entrañable? Ya veo ahí a Nubia, no sé si nos dé tiempo. Sí, tienen 2 minutitos para decirnos eso, porque quedé con el sabor. Incluso yo quería que nos dijeran rápidamente cuál libro sí regalarían siempre a alguien que les importara mucho. Las dos, para que cierren y les dejemos, porque saben que la gente que les ha mandado muchas felicitaciones, sobre todo lo que creo que están fascinados es con la lista de libros y de mujeres que han estado mencionando, ¿no? Yo hasta quería proponer, claro, está ya fuera de este Zoom, es que Irma tendría que hacer esa lista. Claro, y una A lista que trabajar esa podamos lista. compartir a todos los Eso, que fuese un promotores. alimento para todos. De los momentos más bonitos, Irma, ha sido, por supuesto, ir a la FIL todos los años desde sus remotos orígenes. Muchas veces, Coincido contigo, Rosa. claro, conocer autores de cuerpo presente, haber platicado con ellos, haber escuchado a Ray Bradbury, bueno, ¿qué te digo? Haber descubierto a Herta Müller. Bueno, tantos momentos. Ahora estar en la fila, yo no me pierdo las ferias de libro, me parece que tienen que existir, que son parte de la canasta básica. Ese es de mis momentos más felices y encontrarme con los lectores, por supuesto.
¿Qué libro regalarías siempre y en todo momento? ¿Qué pregunta más difícil, Nubia? Porque yo no quiero caer en decirte, pero voy a caer. Pues qué metamorfosis. ¿Y por qué? Siempre lo regalaré. A sobrino que tengo, hijo de unos amigos, cuando los veo que ya están en edad de merecer, o sea, que se están, que pasan a ser pubertos, digo, ahora es cuando. Porque ahí es cuando te sientes una cucaracha, cuando te sientes un escarabajo, en fin, un animal raro, y sin embargo tienes que continuar la vida y todo juega en contra para que sigas. Entonces, la realidad y la fantasía unidas a lo que tú estás sintiendo. Para mí leer ese libro en la adolescencia fue clave y lo seguiría regalando. Tengo otros que considerar después, ya no daré más lista. No más voy a decir una sola cosita para añadir a lo de Irma, una sola que estaba hablando de este libro importantísimo y de la condición LGBTI y tal. Sí, también hay que leer a Camila Sosa con Las Malas. Hay que leer fuera de la caja, hay que leer otras experiencias. ¿Cómo se vive cuando uno es trans? ¿Cómo cuando uno es gay? ¿Cómo se vive de otros modos? Ya, te toca a cerrar. Sí, tal cual, no podemos olvidar a Camila Sosa Villada, tienes toda la razón. Y te contesto rápidamente, Nubia, pues desde hace 2 años, ¿qué libro regalaría? El infinito en un junco de Irene Vallejo. Que estuvo justo antes que ustedes comenzaran su charla, estuvo Irene también aquí con los promotores de lectura y también como ustedes generosísima para hablar, para compartir de ese mundo tan amoroso en el que ella se crió, que son los libros, como lo dijiste tú, Rosa, Irma, y la verdad es que fue una delicia también escucharla. Yo siempre les digo que el libro que siempre regalo es el último que más me ha gustado. ¿No? ¿Sabe por qué? Porque uno se va enamorando de los libros conforme los va leyendo, ¿no? Yo me acuerdo que en su momento regalé como unos 35 de Fernanda Melchor y un amigo me dijo, me golpeaste sistemáticamente los 2 días que tardé leyendo ese libro y nunca le había agradecido a nadie que me golpeara. Porque era como un golpe en la boca del estómago. Y la verdad, ¿no les parece que siempre es un placer extraordinario regalar un libro que uno leyó y amó y dices, quiero que lo lea fulanita, sutanito? Es muy rica esa posibilidad que da cuando uno se enamora de un libro. Así que el próximo que vamos a regalar ya es el de Rosa Beltrán. Se lo recomiendo infinitamente. Irma ya habló ampliamente de él. Y me parece que con este libro, Rosa ha vuelto a ponernos en la conversación un montón de temas que, como bien señaló Irma, habíamos dejado ahí medio guardadas. El timbre nos dice que nos tenemos que ir, pero por aquí está Cecilia Espinosa y también, no sé si ya está por aquí también, Xochitl, que es la gerente de esta feria, que quieren agradecerles a las dos que hayan participado. En nombre de todos los lectores que están, yo les agradezco infinitamente. Había lectores de toda la República Mexicana, pero especialmente de Oaxaca, que son los que hacen posible que estemos esta mañana con ustedes. Un placer infinito y muchísimas gracias a las dos y las dejo en manos de Cecilia y de Xochitl para que cierren esta conversación. Rosa, Irma, infinitamente agradecida de esta maravillosa charla, de esta mesa con la que estamos cerrando ya el encuentro de promotores de lectura que empezamos el día de ayer y que la verdad es que siempre nos quedamos picadísimas y quisiéramos seguir escuchando charlas tan amenas, tan enriquecedoras. Muchas gracias y muchas gracias también a todo el público generoso que nos ha acompañado, que ha sido muy fiel a este encuentro de promotores de lectura. Muchas gracias, mi querida Xochitl, Lavania, también un abrazo, igual que a Memo Quijas y a mi querida amiga y cómplice Nubia, con quien hemos emprendido estas aventuras por las distintas ferias, llevando encuentros de promotores de lectura llenas de emoción y de contenidos maravillosos. Gracias a todos, estamos corriendo muchísimo, tenemos que cerrar y un abrazo muy, muy entrañable y nos vemos el próximo año por acá. Claro. Xochitl. Muchas gracias, Ceci, muchas gracias, Nubia, muchas gracias, Rosa, Irma, muchas gracias por cerrar nuestro 5º encuentro de promotores de lectura con una mesa tan bonita, tan inspiradora, tan propositiva, ¿no? Hace unos días era el Día de la Escritora, ¿no? Y pues si lo hacemos en práctica, ¿no? Si nosotras como promotoras de la lectura, como promotoras de festivales culturales, seguimos, ¿no? Ahora sí que
compartiendo la palabra respecto a autoras que tienen mucho que decir, realmente abona a una celebración, ¿no? O sea, no se queda esto, ¿no? En un solo día, sino que justamente en nuestra práctica somos consecuentes y creo que eso es lo más importante, ¿no? Como de un festival que apuesta por la literatura como es la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, ¿no? Muchas gracias a todas, estoy muy contenta de tener por 5º año consecutivo este encuentro de promotores, estoy muy contenta de ver como que se siguen sumando personas a este encuentro, que aunque ya estamos pues prácticamente, ¿no? En la última actividad, nos siguen llegando mails pidiendo que por favor enviemos las ligas de esta charla, aunque ya se quedan grabadas obviamente, ¿no? Pero que siguen, a pesar de que ya arrancó, ¿no? Y que ya casi termina, queriendo unirse, ¿no? Entonces yo les agradezco mucho también, Ceci, Nubia, Ale, Alejandra, que pues del lado de Fundación SM también nos apoya, al equipo de la feria, ¿no? A las chicas de profesionales que también nos ayudan con todo el trabajo como de gestión y administrativo también, ¿no? Y pues nada, muy contenta de estar acá, de escucharlas y de cerrar con una mesa tan bonita. Xochitl, nada más ya para quienes se inscribieron en el taller, que es la última actividad que nos queda y que se requería una inscripción, si nos recuerdas por favor en dónde se va a llevar a cabo. Claro que sí, el taller se va a llevar a cabo en la Biblioteca Pública Central Margarita Maza de Juárez, está ubicada en Alcalá, en el andador turístico, casi esquina con Morelos. La biblioteca pues actualmente se encuentra cerrada, pero la habilitaron para este taller, entonces si llegan a la puerta y la ven cerrada, por favor toquen, ¿no? Es hoy a las 13 horas y los esperamos con un taller también que va a estar, que es de historias a cargo de Andrea Fuentes. Muchas gracias y un abrazo muy entrañable. Gracias. Gracias, Nubia. Muchas gracias. Gracias. Chao.